muchachos, ¿cómo están? Les envío un cordial saludo. En esta videoclase, cuarta videoclase, vamos a hablar del tema relacionado con el tercer periodo de la historia de Colombia después del inicio de su lucha por la independencia, que se conoce como la República de la Nueva Granada. Entonces vamos a hablar de las principales características, de los principales hechos que se dieron durante este periodo, en cuanto pues a su vida política, en cuanto a su economía, en cuanto a los hechos, digamos así, importantes que se dieron, en cuanto a su vida social como tal. Entonces vamos a hablar de cada una de estas características y vamos a explicarlas. Antes de empezar, le quiero recordar, por favor, registrar su asistencia aquí abajo en los comentarios de YouTube. Si tiene alguna duda, pues ya sabe que pues ahí me escribe ahí en el correo con respecto a este trabajo, o respecto a cualquier inquietud o duda que usted tenga. Recuerde que este trabajo lo debe realizar en el cuaderno. Las preguntas con base a este video taller están aquí abajito del video del canal de YouTube, pero también las voy a colocar ahí abajito en el blog para que usted por favor las resuelva. Recuerde que esas las tiene que resolver en el cuaderno, coloca taller República de la Nueva Granada, resuelve los puntos respectivos y le saca foto y me las envía a el correo que pues ya le he dado para que me entregue los trabajos. Entonces vamos a empezar a hablar del tema de esta videoclase, que es la República de la Nueva Granada. Bienvenidos. La República de la Nueva Granada comprendía entonces las provincias de Bogotá, Tunja, Socorro, Vélez, Pamplona, Magdalena, Cartagena, Panamá, Veraguas, Antioquia, Neiva, Popayán, Pasto y Barbacoas. La Constitución de 1832, sancionada por el vicepresidente José María Obando, introdujo el régimen centralista en la Nueva Granada, con un ejecutivo débil, un periodo presidencial de 4 años, un régimen de provincias regido por los gobernadores y un Congreso bicameral. En este periodo se dan hechos importantes como la Guerra de los Supremos y la fundación de los partidos políticos. Vida para morir, sangre para alcanzar alas de libertad. La República de la Nueva Granada, hoy Colombia, estaba conformada por regiones poco pobladas e incomunicadas entre sí. La incomunicación al interior del país era el resultado del modo de gobierno de la economía colonial, que no fomentaron el intercambio entre las provincias. Las principales regiones de la Nueva Granada estaban ubicadas en el centro del país, en la costa norte, en el área caucana y en la zona antioqueña. La escasez de transporte y de rutas transitables contribuyó al aislamiento entre estas regiones. Los principales transportes eran la mula, bueyes y el acarreo a lomo de indio, que se acostumbró desde la colonia y consistió en que el indio llevaba sobre su espalda la carga transportada por caminos de herradura, muchas veces empinados y difíciles de recorrer. Las vías de comunicación eran principalmente el río Magdalena y el Camino Real, que iba desde Quito, capital de Ecuador, hasta Cúcuta, pasando por algunas ciudades como Pasto, Popayán, Medellín, Bogotá, Tunja y Pamplona. A principios del siglo XIX, el viaje de Pasto a Cúcuta duraba hasta 41 días. Desde 1848 se introdujo la navegación en barcos de vapor por el río Magdalena, que constituyó un verdadero avance para el sistema de transportes en el país. Solo durante la segunda mitad del siglo XIX se construyeron ferrocarriles y otras vías de comunicación. Bueno, para hablar ya en forma de lo que fue la República de la Nueva Granada, vamos a tener claro que este periodo va a durar desde 1832 hasta 1853. Quien va a iniciar este periodo después de que se disolvió la Gran Colombia, y quien va a asumir la presidencia como tal va a ser este señor Francisco de Paula Santander. Digamos que este señor se interesó o centró su política sobre todo principalmente en lo que fue la educación pública. Recordemos que para esa época en realidad la mayoría de la población era una población analfabeta. Los únicos educados e instruidos en realidad sinceramente eran los criollos. Pero los indígenas, el mestizo, los afro, eran pueblo, era gente que estaba totalmente sin educación, carente de educación.
también se trabajó en el fomento de las fábricas. Recordemos que se trataba de reactivar la economía porque el país en esa época, como consecuencia de las luchas de independencia, su economía quedó muy debilitada. Digamos que en este contexto, digamos que se caracteriza mucho la permanencia todavía de la lucha y de las disputas que se van a dar entre centralistas y federalistas. Esa disputa, digámoslo así, que digamos dentro de la historia tradicional se ha dicho que solo se circunscribió principalmente a lo que se conoció como la patria boba. Ese desacuerdo entre centralismo y federalismo es algo que va a marcar la historia del país durante el siglo XIX. Van a haber otros desacuerdos más. En cuanto a, por ejemplo, el modelo económico, algunos le van a apostar al proteccionismo, otros les van a apostar al librecambismo, unos les van a apostar a la unión del Estado con la Iglesia, otros le van a apostar a la separación de la Iglesia y del Estado. Pero lo que es el federalismo y centralismo va a estar presente durante todo lo que se conoce como el siglo XIX en Colombia, incluyendo pues obviamente este periodo que nosotros estamos estudiando. Entonces, debido a estas circunstancias, digamos que las condiciones de vida de la población en esa época pues eran bastante precarias y pues debido pues a estas disputas y estas guerras, a estos intereses políticos y económicos que habían entre los líderes de las regiones con relación a la élite que había en la capital, pues va a impedir que se mejoren las condiciones de vida de los neogranadinos en esa época. Raza universal, raza de libertad. Una característica importante dentro de este periodo de la historia de Colombia fue que las condiciones de vida de la mayoría de las personas eran condiciones bastante precarias. Era una situación, digamos, de calidad de vida bastante difícil porque prácticamente la Nueva Granada era un país rural. Era un país que en realidad se basaba, todavía dependía o todavía había heredado mucho de la economía colonial, por lo cual su economía era bastante precaria. Como había una ausencia de poder por parte del gobierno central, recordemos que, la Nueva Granada estableció una forma de Estado centralista con uno que otro rasgo federalista, pero en esencia era un gobierno centralista donde el poder político, el poder, digámoslo así, económico, jurídico, institucional, emanaba de la capital del país, de Santa Fe de Bogotá. Pero pues obviamente ese modelo de Estado no fue muy efectivo aquí en Colombia en esa época llamada la Nueva Granada, porque la presencia del Estado, del gobierno central en las provincias era muy débil a nivel económico, a nivel de la educación pública, a nivel de la presencia de instituciones de salud, digamos que dieran cobertura a toda esta población que, como decía ya, era una población principalmente rural. Y esta situación y esta debilidad y esta ausencia del poder del gobierno central sobre las provincias permitió el fortalecimiento de unos personajes o el surgimiento de unos personajes que van a ser claves durante esta época de la República de la Nueva Granada, que van a ser los caudillos o van a ser los líderes regionales. Estos líderes regionales eran principalmente criollos, eso sí hay que tenerlo muy claro, eran gente de la estirpe criolla que prácticamente eran dueños de grandes haciendas, de grandes territorios, digamos, y que pues eso les daba un poder no solo económico, sino también político. Pero que debido a la ausencia de ese poder central del gobierno, ellos comenzaron a fortalecerse y pues digamos que eso fue lo que generó, digamos, muchas veces disputas con el gobierno central que llevaron a guerras tales como la Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos, que más adelante la vamos a hablar con mayor detalle, fue, digamos, la guerra, digamos, más representativa de conflicto civil que se vivió aquí en la Nueva Granada, en lo que se llama en ese entonces la Nueva Granada, y que fue una batalla entre los líderes regionales o caudillos, que se les llamaba regionales, con el gobierno central. Entonces, esa ausencia de poder, obviamente, como les decía, permitió no solo que no se mejoraran las condiciones de vida de las personas, sino que también los líderes regionales que eran gamonales, terratenientes, latifundistas, que tenían grandes extensiones de tierra y que pues en esa época, pues digamos, todavía nosotros teníamos como una economía, casi podría decir que semifeudal,
porque aunque se estaba intentando introducir en la lógica del capitalismo, aquí todavía se tenía muchos rasgos de economía feudal basada en la tierra. Aquí, por ejemplo, por ejemplo, en esa época todavía se tenía como práctica el esclavismo. Y muchos de estos líderes regionales, gamonales, latifundistas, tenían bajo su poder muchos mestizos, afros, indígenas, que prácticamente pues estaban a merced de estos líderes, de estos caudillos, de estos terratenientes, y que de eso pues digamos les daba un poder dentro de sus regiones, poder que pues obviamente faltaba que tuviera el gobierno central. Entonces esa es una situación muy importante y una característica importante de este periodo. Número uno, que las condiciones de vida de las personas eran bastante precarias durante la Nueva Granada por la ausencia del poder del gobierno central en las provincias. Y dos, esta situación va a permitir el surgimiento de estas figuras conocidas como caudillos o líderes regionales, que van a ser terratenientes criollos, que van a asumir el poder en sus regiones y van a disputar ese poder incluso con el gobierno central, llevando incluso a que se dieran conflictos con este. El más representativo fue el de la Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos. Tras 7 años de existencia, la República de la Nueva Granada experimentó su primer conflicto armado en 1839. Este conflicto se conoce en la historia como la Guerra de los Conventos o la Guerra de los Supremos. En mayo de aquel año, el presidente José Ignacio de Márquez aplicó una norma emitida en 1831 que ordenaba eliminar 4 conventos en la ciudad de Pasto debido a que eran ocupados por menos de 8 religiosos. Un sacerdote, el padre Francisco de Villota, se opuso a la medida y pidió apoyo a los ciudadanos de Pasto para evitar la aplicación de la medida. En julio de 1839, la población católica asaltó las guarniciones militares de Pasto. ¡El gobierno ataca a la religión! ¡Fuera Márquez! Sin embargo, un mes después, el general Pedro Alcántara Herrán reprimió la revuelta con un ejército que apoyaba al gobierno y la colaboración de tropas ecuatorianas al mando del general Juan José Flores. En enero de 1840, el general José María Obando, al sentirse excluido del gobierno de Márquez, se levantó en armas en las regiones de Cauca y Pasto y se declaró jefe supremo de la guerra y defensor de la religión católica. En los meses siguientes, varios caudillos regionales que estaban descontentos con el gobierno de Márquez decidieron levantarse contra el gobierno usando como excusa la defensa de la religión. Sin embargo, su verdadero interés era incrementar su poder e imponer sus decisiones en cuestiones políticas. Estos caudillos se hicieron llamar jefes supremos, y por esta razón, el conflicto se denominó Guerra de los Supremos. Soy Manuel González, jefe supremo de la región del Socorro. ¡Marchemos hacia Bogotá! Los generales Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera comandaron las fuerzas defensoras del gobierno. En marzo de 1842, los rebeldes fueron vencidos y Obando huyó del país. Bueno, otra situación que ayudó a que la economía de la Nueva Granada como república fuera tan precaria en sus inicios tuvo que ver con la deuda que se había contraído como consecuencia de las campañas libertadoras. Digamos que para cuando Bolívar inició su campaña libertadora, que ayudó a independizar tanto a Venezuela como a la Nueva Granada y a Ecuador y a otros países más, digamos, pero que después van a ser parte propiamente dicho de ese proyecto de la Gran Colombia, Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador. Digamos que para esas campañas libertadoras se tuvo que endeudar al Estado como tal, tanto con comerciantes internos, sobre todo en la región de Antioquia, como con países como Inglaterra. Recordemos que Inglaterra fue el principal patrocinador de las campañas libertadoras de Bolívar acá, tanto en Venezuela, en la Nueva Granada y en Ecuador, y pues que se había contraído una deuda con ellos, tanto de tipo monetario, tanto pues digámoslo así, de tipo militar. Entonces, en ese sentido, para poder saldar esa deuda,
los tres estados que habían conformado la Gran Colombia se dividieron el pago de la deuda de la siguiente manera. A la Nueva Granada, es decir, a nosotros, se nos dejó que pagáramos la mitad de la deuda y la otra mitad la pagaran entre Venezuela y Ecuador. Pues digamos, pareciera como un criterio bastante injusto, porque uno podría decir que debería que ser por partes iguales, pero el criterio que se estableció para asignar así el pago fue porque se consideraba que la Nueva Granada era el territorio más grande y era el más habitado, y que debido a ese criterio pues era, digamos así, equitativo que a la Nueva Granada le correspondiera pagar la mitad de la deuda, y a Ecuador y Venezuela, que eran países más pequeños y menos habitados, pues les correspondía pagar la otra mitad. En efecto, como en esa época la Nueva Granada hasta ahorita estaba empezando, tenía una economía prácticamente por el piso, se estaba empezando a levantar, no había dinero efectivo con el cual se pudiese pagar eso, por lo cual se tuvo que dar como garantía tanto a los comerciantes internos como a Inglaterra los impuestos que se cobraban acá sobre las minas de sal, las minas de oro, sobre la producción del tabaco e incluso sobre la navegabilidad del río Magdalena. Y eso se tuvo que dar como garantía para el pago de dicha deuda externa que se había contraído. La guerra de la raza, somos hermanos, bajen las armas. Otro de los hechos importantes que se dio durante la República de la Nueva Granada fue la conformación y formación de los partidos políticos tradicionales de Colombia, es decir, del Partido Liberal y el Partido Conservador. En 1848 apareció el primer programa liberal elaborado por Ezequiel Rojas, y en 1849 José Eusebio Caro y Mariano Espina Rodríguez redactaron el programa político del Partido Conservador. Sin embargo, estos dos partidos van a tener unas diferencias diametrales y tienen que ver con el carácter ideológico de cada partido. Por su parte, los conservadores promovían una ideología que, como su nombre lo dice, buscaban conservar muchas prácticas y muchos aspectos de la sociedad colonial y de la sociedad establecida, es decir, mantener el status quo, mientras que los liberales promovían más como una apertura hacia nuevas prácticas e ideas más progresistas y liberales. Un ejemplo de esto se puede ver, por ejemplo, en la separación total de la Iglesia y el Estado que los liberales promovían. Ellos decían que la Iglesia no tenía que estar vinculada a las labores del Estado ni tenía que tener algún tipo de vínculo o unión estratégica. Por el contrario, los conservadores sí apoyaban esa unión entre la Iglesia, que para el caso de la Nueva Granada era la Iglesia Católica, y el Estado. Los liberales, por ejemplo, promovían abolición de la esclavitud, que para esa época todavía existía. Los conservadores, por su parte, promovían que se conservara esta práctica, ya que pues era, digamos, algo que todavía se tenía y que se heredaba desde la colonia. En el caso de los liberales, ellos promovían el derecho a la libertad de culto, que consistía en que cada persona podía aceptar o profesar la fe que fuera distinta a la católica predominante en la época. Por su parte, los conservadores promovían lo que era la fe y la moral católica. Otra diferencia, por ejemplo, a nivel económico, los liberales promovían el libre comercio, el intercambio comercial libre con otros países, principalmente con Europa. Los conservadores promovían más la economía de corte proteccionista, más orientado hacia este sentido y hacia esta práctica económica. Hay que entender que cada partido lo conformaba o estaba conformado por ciertos sectores sociales. En el caso del Partido Conservador era conformado principalmente por grandes hacendados y terratenientes, y en el caso de los liberales eran principalmente abogados, profesores y personas que ejercían profesiones liberales. Queremos más que un río de sangre en tu piel. Otro hecho importante que se dio durante la República de la Nueva Granada fue la promulgación de una nueva constitución en 1831. Esta se va a terminar de redactar en 1832, y básicamente las reformas que va a establecer es que, por ejemplo, va a establecer que la República de la Nueva Granada es un estado centralista con
ciertos rasgos federalistas. Se va a establecer el sistema de gobierno presidencialista, siendo primer presidente de este periodo Francisco de Paula Santander. Otra reforma que se va a establecer con esta constitución es que el periodo de duración de los senadores va a pasar de 8 años a 4 años, el de los representantes a la Cámara va a pasar de 4 años a 2 años, se le va a dar más representación a las provincias van a dejar de llamarse provincias y van a pasarse a llamar departamentos, las cuales van a tener un gobernador que va a ser designado por el presidente, pero también van a ser elegidos por medio de voto en una asamblea. Entonces, básicamente, digamos, estas fueron como las reformas establecidas por la Constitución que dio inicio a este periodo conocido como la República de la Nueva Granada. Bueno, muchachos, esta fue la videoclase de esta semana. Recuerde que las preguntas para resolver esta videoclase y este videotaller están aquí abajo del video, en el canal de YouTube y en el blog. Entonces recuerde que usted me lo tiene que presentar en el cuaderno, me envía las fotos al correo. Recuerde que cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me escriben ahí al correo, yo estaré atento y para responderles. El plazo para entregar este trabajo es hasta el próximo viernes 5 de junio. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, no es más, que estén muy bien, muy buen día. Hermanos